Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal Regresando a la Fuente. Espero que se encuentren bien, llenos de energía. Yo soy Milko Barandiarán, economista, coach y terapeuta, y como siempre me acompaña mi gran amigo, colega y coach, Clever Morante. ¿Cómo estás, Clever? Buenas noches. Buenas noches, Mirko. Sí, un gusto una vez más estar acá en un nuevo episodio más, ¿no? De Regresando a la Fuente, ¿no? Con un tema muy bonito, muy inspirador y ojalá que le guste a nuestro público, ¿no? Así es, justamente conversando con Clever, pues, ¿no? Viendo que por dónde más ahondar, qué otros temas ver, pues, ¿no? Y ya lo que se había quedado con el tintero era la creatividad, ¿no? Entonces decidimos ahora hablar el poder de la creatividad para construir nuestra vida, pues, ¿no? Cómo nos afecta, cómo la tomamos, cómo realmente la aprovechamos, ¿no? Y yo creo que es al revés, ¿no? Creo que no la aprovechamos lo suficiente, ¿no? Creo que la minimizamos, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, cómo lo has vivido, Clever? Sí, bueno, definitivamente la creatividad es a ver, una habilidad personal, si se quiere, ¿no? Que todos podemos desarrollar, ¿no? Que todo humano puede desarrollar, ¿no? Y que de pronto sí, ¿no? Que de pronto no la permitimos desarrollar como deberíamos, si se quiere decir, ¿no? Pero que la tenemos siempre, ¿no? Yo creo que desde que somos niños, desde que nacemos, tenemos ya, como que la tenemos a la mano, ¿no? Muy a la mano desde que somos chiquitos, ¿no? Jugamos, construimos cosas, siempre andamos buscando crear eh, diferentes cosas desde que somos chicos, ¿no? Ahora, por supuesto, eso también se desarrolla, ¿no? En la medida que uno va en los primeros años, ¿no? De formación, en los nidos, por ejemplo, se va trabajando mucho eso, también se va desarrollando, me parece, más ahora que antes, ¿no? Y no sé cómo estará en los colegios, entiendo que en primaria y secundaria no lo sé, no sé si se seguirá igual desarrollando más que antes no lo desarrollamos tanto, ¿no? Incluso en la universidad tampoco, no sé si ahora se esté haciendo un poco más, pero en todo caso, a ver, pasa que muchas veces cada uno al final, ¿no? A su manera, a su forma, termina desarrollando más o menos su creatividad, ¿no? Yo creo que de alguna forma la desarrollamos de alguna forma, pero algunos por ahí que son más conscientes de su creatividad, ¿no? De mirarse a sí mismos, que permiten desarrollarla más y, por supuesto, aplicarla en su vida, ¿no? Por eso decimos para construir nuestra vida. Entonces, no solamente la creatividad para las cosas que hacemos, ¿no? Llámese trabajo, ¿no? Temas familiares, temas sociales, sino también para tu propia vida, o sea, cómo tú vas construyendo ese ser que quieres ser y, por supuesto, construyendo el futuro que deseas ver. No, tal cual. Y como tú lo dices, ¿no? Se va desarrollando, ¿no? Y todo lo tenemos desde muy chico. Se va desarrollando definitivamente, quizás ahora de otra manera, ¿no? Quizás cuando éramos nosotros pequeños, no sé si te pasaba que a ti te daban, no sé, pues una pelota de fútbol y realmente podías tener, no sé, 10 15 juegos con una sola pelota. Entonces, ahí entraba la creatividad, justamente qué hacer para divertirte con lo que tenías a la mano, ¿no? En ese momento una pelota o algo para construir, ¿no? Fuera de los parámetros, ¿no? Yo me acuerdo que era, por ejemplo, ¿no? Cuando tenías un Lego o algo para construir, claro, te daban el libreto, el manual para construir la casa, ¿no? Pero la creatividad te iba justamente más allá de ponerla de otra forma, armarla de otra forma, y también es un poco qué tanto te incentiva a los padres a eso, pues, ¿no? Obviamente hay niveles, ¿no? Y todo el mundo tiene diferentes niveles. Hay gente más creativa, hay gente menos creativa. Obviamente, siempre, como hemos dicho, no es malo ni bueno, simplemente son niveles de creatividad, ¿no? En este caso puntual, como otros tendrán un nivel analítico, como un nivel empático, es parte de, es normal que pase así, pues, ¿no? Pero, como bien dice, se puede ir desarrollando, ¿no? Este, Normalmente la parte creativa se asocia más como que a la parte derecha, al hemisferio derecho del cerebro, pues, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, igual la podemos acceder, pues, ¿no? Obviamente también ahí el fomento o no de los padres ayuda mucho al desarrollo, ¿no? Porque pasa mucho que a veces los padres por ciertas creencias lo minimizan. También pasa eso, ¿no? Entonces, ojo, hay que estar consciente simplemente de esa creatividad y buscar la manera de simplemente de expandirla, de seguir desarrollándola, ¿no? De ahí se sale temas de innovación, el tema y, a ver, puede ser aplicado al final para todo. ¿Por qué? Porque la creatividad es simplemente cómo resuelves un problema. Es una parte, no es la única forma, ¿no? Es dentro de cómo resuelves un problema,
un cachito es esa parte creativa, esa parte de ingenio, esa parte de buscar esas alternativas para resolver el problema que sea, el problema que tengas en ese momento, ¿no? Entonces, desde como tú dijiste, ¿no? Desde cuando estás con una pareja, cuando estás con unos amigos, cuando estás jugando, cuando estás con tu familia, cuando estás en el colegio pintando algo, porque siempre de alguna forma, consciente o inconscientemente, estás resolviendo problemas en tu vida, ¿no? O retos, digámoslo así, pues, ¿no? Y así como avanzamos, y así también de alguna forma aprendemos. La otra es mucho más directa, pues, ¿no? Donde tú ya te das cuenta que, no sé, pues puedes ser un diseñador, digamos. Ok, él va a tener una creatividad no necesariamente mayor, sino va a tener una creatividad particular mucho más desarrollada, ¿no? Y una habilidad también dentro de eso, pues, ¿no? Pero bueno, es como le digo, ¿no? Es parte de cada uno que poder siempre desarrollar esa parte. Y la otra parte que a mí me parece interesante es reconocerla, porque muchas veces no la reconocemos, sino la minimizamos, ¿no? Desde un punto de decir, no, no soy creativo, eso no es para mí. El creativo se lo dejamos al marquetero o al que está en diseño o no sé, pues, ¿no? El arquitecto, ¿no? Ellos son los creativos, ellos son los que tienen creatividad. Yo que soy analítico, para mí eso no existe. Esa es mentira. Y de ahí volvemos a lo mismo, es reconocerse a uno mismo que sí eres creativo. Obviamente, y no es un tema de comparar, porque obviamente estamos haciendo dos acciones distintas, dos situaciones distintas, ¿no? Entonces, yo soy creativo para lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Si soy X trabajo y no me puedo comparar con un arquitecto. El arquitecto tiene otro tipo de creatividad, tiene otro tipo de enfoque. Pero es reconocerlo. Yo creo que también me gustaría partir de ahí, ¿no? Reconocer que tenemos esa creatividad y aprovecharla. Y siempre seguir desarrollándola, ya sea con conocimientos o ya sea justamente trabajando, aprendiendo de otros, ¿no? No sé cómo lo has vivido tú, ¿no? Sí, no, la creatividad definitivamente, como dice su nombre, ¿no? Tiene que ver con crear, ¿no? Entonces, claro, la creatividad es algo, que es un recurso, un poder que tenemos, como lo comentaba al comienzo, todas las personas, y que yo creo que se nos hace clave, se nos hace muy, muy indispensable y fundamental poder desarrollarlo, ¿no? Ujú. Yo creo que a medida que ampliemos nuestra conciencia de ese poder que tenemos para crear, y crearnos desde nosotros mismos, ¿no? Porque se habla, a veces se utiliza una metáfora que dice que somos co-creadores de nosotros mismos, ¿no? Haciendo una metáfora a que digamos que un Dios creó al humano, ¿no? Al hombre, y desde ahí nosotros operamos como dioses, o sea, somos co-creadores de nosotros mismos, de nuestras vidas. Entonces, claro, tal cual, o sea, cada uno es una, digámoslo, no es una obra de arte, ¿no? Como una pintura o como y cada uno es su propio escultor, su propio pintor. O llámele, si quieres un jardín, cada uno es un jardín y tú eres tu propio jardinero, ¿no? Entonces, Tal cual. la creatividad está puesta desde el empoderamiento o desde el autoliderazgo, en donde tú sabes que tienes el poder para darte la forma, para crearte. Y crearte, la creación es un proceso continuo. O sea, no es un proceso de una sola gestión, de una sola gestión, sino es un proceso que es, así como hablamos de la mejora continua, así como hablamos del cambio, de la transformación, de la evolución, la creatividad es un proceso que se da a lo largo de nuestra vida, hasta el final, desde que nacemos hasta que nos vamos. Entonces, es un proceso que debemos ir nosotros, o sea, siendo conscientes de que es algo que va evolucionando y va creciendo a partir de nuestra propia experiencia, de la medida que ampliemos más de nuestra conciencia, de este poder que tenemos, de este gran recurso que tenemos, y desde ahí va de la mano, ¿no? Con ese ir, por ejemplo, ampliando tu conciencia para mejorar, para seguir creciendo, ahí la creatividad para ir dándote forma, primero tu alma, a ti mismo, ¿no? Ahí podemos hablar muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Desarrollar tu gestión de emociones, por ejemplo, ¿no? Tu cuerpo, ¿no? Trabajar en tu bienestar, por ejemplo, en tu progreso. Entonces, la creatividad está siempre a la mano, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Digamos, el desafío es, digamos, es poder ser más conscientes de esa creatividad que tenemos, que es única y particular de cada uno, porque somos seres diferentes y cada ser tiene su propia forma de crear, su propia forma de ver las cosas y su forma, llamémosle, la creatividad mucho invoca la inspiración, está amarrada a la motivación, tu sentido de vida, ¿no? Como tu filosofía de vida también si quieres, tus creencias, o sea, es una mezcla de todo, como lo hablamos siempre, ¿no? Todo tiene que ver con todo y por supuesto, en la medida que seamos más conscientes de, por ejemplo, ¿no? De lo que hablaba hace un momento,
vamos a poder enlazarlo mejor a nuestra creatividad y ir pudiendo encontrar otra forma. Entonces, no hay formas, no hay fórmulas, no hay libros, no es un tema que tenga que ver con técnica, ni tema académico, ni nada de eso. La creatividad es, llamémosle, inspiración pura, ¿sí? Inspiración pública, es dejar paso a la parte, si quieres, llamémosle un poco hasta mágica, ¿no? Mágica que tenemos todos los humanos para poder, primero construirnos a nosotros mismos y de ahí ir construyendo nuestras vidas, nuestras relaciones. Entonces, acá un bonito desafío sería, o sea, cuánto nos estamos perdiendo de pronto por no estar aprovechando del todo nuestra creatividad y llevándola a todas nuestras relaciones, ¿no? En las relaciones de la vida, ¿no? No, tal cual. Justamente por eso compartía contigo eso, ¿no? Que siento que la gente, y a mí también ha pasado, yo también he estado en una situación en que yo mismo lo minimizaba, ¿no? Y decía, la frase tan decretada y tan consciente, y obviamente me la creía que era, no soy creativo. Por más que el resto sí me lo decía, ¿no? Oye, has tenido una buena idea, oye, ¿cómo así se te ocurrió esto? ¿Cómo así lo pensaste? No me he dado cuenta del enfoque que le diste, pero yo lo minimizaba. Entonces, eso es muy común, ¿no? Entonces, reconozcamos. Entonces, ahí es ser consciente de reconocerlo, de que sí tienes esa creatividad, ¿cómo les digo?, de mayor o menor medida, pero sí la tienes. Y aprovechémosla y juguemos que juegue a nuestro favor. Entonces, ¿se puede desarrollar? Sí, siempre se puede desarrollar. Lo puede ser desarrollado a base de conocimiento o base de experiencias propias y de otros, porque ¿qué se hace? Algo tan simple como que, por ejemplo, ¿no? Yo veo cómo Clever resolvió un problema. Entonces, yo quizás no lo hubiera resuelto de esa manera, pero preguntarle a Clever, oye, ¿cómo así se te ocurrió? ¿Por qué lo enfocaste de esta manera? ¿Qué hiciste para lograr esto? Yo lo puedo tomar. Eso, para mí, adaptarlo, ojo, no es copy-paste, como siempre hemos dicho, sino adaptarlo a ti y estás mejorando tu creatividad. Y dentro de eso también es retarte, ¿no? Es como, es un ejemplo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, en Waze, por ejemplo, Waze siempre te da la opción normalmente más corta, pero siempre te da 3 opciones. Es lo mismo. Ok, como dicen, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. Tú ya llegaste y solucionaste algún problema o una situación que tenías. Perfecto. Busca otro camino. Busca otra manera de solucionarlo. Busca otra manera de llegar a ello. Busca otra manera, quizás en menos tiempo o ahorrando más pasos, ahorrando dinero. Entonces, les puedo asegurar que va a fomentar su creatividad, porque eso les va a llevar justamente a resolver el problema, pero de otra manera distinta. ¿Por qué? Porque como somos animales de rutina y de costumbre, nos acostumbramos que sea de una sola y solamente tomar ese camino. ¿Y qué pasa? Normalmente, no todos, que por alguna razón ese camino se corta, se trunca, nos quedamos en el aire y mucha gente no sabe cómo reaccionar. Entonces, rétense, simplemente qué hacer. Oye, ¿qué pasa si esto se cambia? ¿Qué pasa si ya no es así? Ahí van a comenzar poco a poco y eso puede ser un desarrollo en toda su vida, ¿no? Desde cosas tan simples, cotidianas como que, por ejemplo, por eso le da el ejemplo del Waze, ¿no? Ok, si ustedes ya más o menos, porque todo nos ha pasado, sobre todo los que manejamos, es que ya sabemos nuestra ruta para llegar a la casa. Intentemos coger otra ruta. Si siempre volteamos a la izquierda, a ver, ahora volteemos a la derecha, a ver cómo llegamos a la casa. Entonces, todo eso está fomentando tu creatividad. Y es un desarrollo, y lo pueden hacer, como le digo, con cosas cotidianas. Si lo preparo de una forma, lo prepararé de otra forma, rétense. Ahí está el tema. Y como le digo, pueden ser en tu vida personal, con tu pareja, con tu familia, porque la creatividad es que se salgan también de esa rutina, ¿no? Y realmente reconocerse lo creativos que son, que pueden seguir aprendiendo de otras personas. Y les pongo otro ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo aprendí, mi hermana es arquitecta, definitivamente su capacidad de abstracción es mucho mayor que la mía. Y es genial que sea así para la profesión que ella tiene. Pero solamente con el hecho de preguntarle, oye, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿Y cómo pudiste enfocar que de esa manera podría ser así, tal espacio, tal ambiente y tal color? Perfecto. Yo lo tomé a mi análisis y mi creatividad automáticamente comenzó a crecer, porque ya fue parte lo tomé en consideración y me salieron mucho más ideas creativas de las que tenía antes. No por eso yo voy a ser arquitecto, no por eso yo voy a tener esa capacidad de abstracción que ella tiene definitivamente.
pero sí mi creatividad mejoró y eso me di cuenta cuando estaba con un cliente, cuando estaba trabajando en construcción, que yo podía dar esas soluciones porque ya entendí, aprendí de alguien que tenía esa creatividad. Así como puede ser en el marketing, así como puede ser cualquier otra persona, pues, se puede aprender, ¿no? Les digo simplemente un ejemplo puntual, pues, ¿no? No sé cómo tú ahí lo has visto, Clever, ¿no? O sea, cómo tú has vivido esa parte de reconocer y esa toma de conciencia, pues, ¿no? Sí, no, supuestamente hay muchas experiencias, ¿no? Yo creo que efectivamente, como lo comentas tú y como lo hemos estado hablando, ¿no? Es algo que tú vas desarrollando a través de tu vida, a través de tus experiencias de vida, ¿no? Ahora, lo interesante acá de la creatividad es que, claro, efectivamente tienes una gran fuente de aprendizaje desde cómo otras personas pueden enfocar o desarrollan su creatividad, ¿no? Por ejemplo, hablaba del ejemplo de tu hermana, que es arquitecta, y claro, a ver, dependiendo, acá entran varios, digamos, vamos a decir, bases claves para esto, ¿no? Uno está primero tu talento, ¿no? O los talentos que tú puedas tener propios de ti, porque tienes tu propio talento, ¿no es cierto? Todos somos seres talentosos, todos, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto de cómo reconocer, ¿no? O redescubrir, ¿no? O, vamos a decir, develar o iluminar más ese talento propio tuyo. Entonces ahí hay un primer desafío, digamos, que es, a ver, ¿cuál es mi talento? ¿No es cierto? Por un lado, tu talento. Por otro lado, lo que te apasiona. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? Entonces ahí tú tienes talento, tienes pasión. Entonces esos son dos elementos claves o dos bases claves como para poder invocar a tu creatividad, pero no de pronto tu creatividad así como que dispersada o como a cualquier lado, sino la puedes canalizar desde tu talento que tú te reconoces, tus fortalezas, las habilidades que tú puedas tener, porque por ejemplo para arquitectura requieres algún tipo de habilidades particulares que seguramente, a ver, de pronto desde lo que te apasiona, a veces desde muy chico, muy joven, te apasiona algún tema determinado, que tú lo puedes enlazar. Lo ideal sería, esto es bien interesante, ¿no? Lo ideal sería de que uno pueda alinear talento y pasión. O sea, que eso que te apasiona a ti, o lo que a ti te gusta, te apasiona hacer y tú quieres hacer, tengas talento para poder hacerlo, porque no necesariamente se da. Hay mucha gente que le apasiona algo, pero no tiene el talento para hacerlo. Entonces pasa. Entonces, a veces ahí te tocará de pronto estudiar más, llenarte de conocimiento. No tengo el talento, pero es como el fútbol, ¿no? Hay gente que le apasiona el fútbol y juega fútbol y tiene el talento y son profe, no sé, Messi, Ronaldo, ¿no? Pero hay personas que no tienen el talento, pero sin embargo, no sé, ¿no? Se esfuerza, practica, recurre a otras cosas más, ¿no? De repente, disciplina, entrenamiento, aplica otras cosas más para poder acercarse, ¿no? Pero, a ver, lo ideal sería que tú puedas alinear pasión con talento. Y desde ahí, yo creo que armas una plataforma, una base para que tu creatividad fluya. Yo creo que, a ver, la creatividad viene desde el amor. Sí, a ver, convengamos también que la creatividad proviene o en su trasfondo hay una emoción primaria humana. Y la creatividad viene esencialmente desde la emoción del amor, desde tu amor propio, desde el amor a la vida, desde amar lo que haces, desde amar lo que haces, por ejemplo, tu profesión. ¿No? Si te apasiona, no sé, hacer danza, ¿no? O construir casas, ¿no? Lo que te apasione, entonces tú puedes, al conectarlo con tu amor, con tu pasión, entonces fíjate que la creatividad va a caer sola. Entonces tú vas a poder ir desarrollándola, por supuesto, ¿no? A ver, de repente tocará aprender también, o escuchar las experiencias de personas que tengan pasiones parecidas a la tuya, por ejemplo. O sea, si tú quieres ser, no sé, ¿no? Diseñador de interiores, entonces de repente revisas revistas de diseñadores de interiores, de otros profesionales de tu mismo rubro, entonces como para que te vaya un poco alineado, porque tal vez de pronto explorar, no entiendes, ¿no? Creadores de software o de sistemas, de pronto te vas a alejar un poco, o sea, cada uno va viendo, pero yo creo que es clave es eso, ¿no? Ser consciente de qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú amas hacer y tus talentos. Tus talentos están alineados a esto, no están alineados, y desde ahí ir desarrollando tu creatividad, que por supuesto, ¿no? A medida que tú vas viviendo, vas desarrollando, aflora. Y te pongo así un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando tú ves, porque a ver, convengamos en que estamos en mundos muy sistematizados, mismo. Todo está bajo sistemas de gestión, en las empresas, ya, o sea, casi estamos medio robotizados, todo es información, todo es internet. Entonces, el espacio para la creatividad es mínimo, porque tú entras a sistemas organizacionales donde todo es automático y a prueba de error, como dicen, ¿no? Aprietas el botón, aprietas el siguiente comando, tienes un manual de instrucciones, entonces no hay mucho espacio para la creatividad. No hay mucho, porque todo está bajo control, todo controlado, porque la creatividad no entra en el tema de control.
La creatividad es algo que viene en el momento, muchas veces en la improvisación, en la intuición, muchas cosas que hemos hablado. Entonces, no entra en un régimen robotizado ni en sistema de información, ¿no? Entonces, ahí es donde de pronto perdemos un poco ese espacio, pero los sistemas mismos lo promueven. El sistema, claro, un sistema, no, pero mira que acá no hay espacio para creatividad. Entonces, claro, dependiendo del rubro, ¿no? Tal vez, bueno, una empresa de arquitectura, diseño de interiores, sí, pero a ver, en sistemas industriales no hay mucho espacio para poder meterle, mira, se me ocurrió hacer en la línea de producción una creación. No hay forma, todo está armado, todo está parametrizado, estandarizado, homologado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema interesante, ¿no? Entonces, yo creo de que la creatividad finalmente va a depender de cada uno y por supuesto va de la mano, por supuesto, lo comentó también los conocimientos, tu experticia, pero va a aplicar esa conciencia ese ti mismo de tu talento, tu pasión, y de ahí, en esa experiencia, juntándolo con tu experiencia, imagínate, no es como los grandes futbolistas, ellos tienen un plan de juego, pero a mí si en un momento determinado ve un espacio eso, y se le ocurre una gambeta que se lleva a 10 y mete un gol, y eso no está en ningún plan, eso fue una creación en el momento. Entonces yo te pondré ese ejemplo que en el fútbol, que es tal cual como otras disciplinas, en donde a veces no pasa. Tú estás en un determinado trabajo, profesión, y de repente surge una creatividad de algo en el momento, por ejemplo, ¿no? Que te va de pronto a lograr resultados, ¿no? Te va a traer, por supuesto, va de la mano, ¿no? En nuestro mundo la creatividad se mide también por resultados, ¿no? O sea, ¿cuántos resultados satisfactorios te da tu creatividad? Si no te da resultados positivos, oye, tu creatividad. Entonces, podemos tampoco poner matemáticas en números. Yo creo que no, tampoco va tanto por ahí, ¿no? No sé cómo lo he puesto, ¿no? No, además que definitivamente. Sí, ahí le sumo algo más que depende también, bueno, obviamente también depende del contexto, ¿ok? Pero lo que voy es, como ya le hemos hablado, es que los padres también sepan reconocer y fomentar esas habilidades para lograr esa creatividad, ¿no? Y ahí es donde se cruzan también con sus creencias, pues, ¿no? Entonces, ahí comienza esa lucha, pues, ¿no? Obviamente, otra vez, no es un tema de culpa, simplemente es ellos con esa visión que tienen, quieren hacer lo mejor posible, pero a veces no ayuda justamente a fomentar esa habilidad y por ende la creatividad. O sea, ¿a qué me refiero, no? Por ejemplo, ¿no? Por un tema de igualdad entre los hijos, pues, ¿no? Entonces tú tienes un hijo que quizás tenga cierta habilidad manual, a lo que me refiero es, le gusta construir, tiene la paciencia, puede salir el tema de la pasión, pero hay otro que no. Pero antiguamente el padre lo que hacía es, por un tema de igualdad, le decía, le compro el mismo juguete a los dos. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno de ellos salía súper beneficioso porque al final tenía dos juguetes, el suyo y el de su hermano, porque su hermano se estresaba porque no tenía paciencia, no le gustaba armar, no le gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Al final se desbalanceaba mucho más del balance que querían conseguir. Entonces, uno terminaba estresado, casi frustrado, obviamente nunca iba a incentivar en ese momento la creatividad, y el otro estaba al otro lado, pues no estaba feliz, claro, porque obviamente encima tenía dos juguetes con que jugar, su creatividad podía haber crecido mucho más. Entonces, a lo que me voy con esto es que también hay que tener en cuenta cómo, en este caso los padres, puede ser aplicado el mismo también en el trabajo, ¿no? Al final, tu jefe es tu mentor y ese es quien te puede incentivar esa creatividad. Porque la creatividad es que busques justamente cómo mejorar lo que ya tienes en ese momento, ¿no? Pueden llegar a ese punto de innovar. Genial. Genial si llegan a ese punto, ¿no? Pero tú lo hablas en un momento, ok, sí, en ciertos sectores, uno más que otro, digamos, la línea de producción quizás ya están establecidas, pero buscar cómo mejorar el proceso, la forma, con los materiales, buscar otro tipo de proveedores, no lo sé, ¿no? La creatividad involucra todo eso, ¿no? Que siempre te preguntes y te repreguntes cómo mejorar, cómo hacer esto mejor, si hay otro camino para que puedas ahorrar tiempo, puedas ahorrar dinero, puedas ahorrar pasos, si quieres en el mundo laboral, pero es cómo puedo hacer esto mejor, ¿no? Por eso yo hablaba de solucionar problemas o solucionar retos, que es aplicable a cualquier parte de tu vida, ¿no? Pero que siempre existe ese cuestionamiento, ¿no? Y es más, se lo voy a poner hasta más simple. Una persona, por ejemplo, muy ligada al humor, ¿no? Todas estas personas que se dan cuenta, hay miles acá en el Perú, pues, que parece que tienen, pues, la broma y el chiste muy rápido.
son personas sumamente creativas. Esa velocidad mental que tienen, pero están resolviendo un problema, es justamente cómo te hago reír, ¿no? Rápidamente y cogiendo la situación, lo que ven, o las palabras que escuchan en ese momento. Igual que un músico. O sea, todo, por eso nuevamente la creatividad está ligada un poco más al arte, ¿no? Porque es todo ese ingenio que tienen para poder justamente, si lo quieren ver, el arte es una forma de expresar un sentimiento, una emoción, una situación que están viviendo o algo que están viviendo en cualquier tipo de arte, ¿no? Entonces, están creando de muchas formas, por eso hay tantas vertientes, por eso hay diferentes géneros musicales, en la pintura igualito, ¿no? O sea, porque justamente son formas de expresión que tienen, entonces, y lo vas creando, ¿no? Pero siempre hay esa pregunta, ¿no? De cómo mejoro, cómo lo hago distinto, y los grandes cuestionadores justamente llegaron a ese punto de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago totalmente distinto? Muchas veces fueron cuestionados, ¿no? Porque, claro, el statu quo dice que debería siempre ser así, pero llega alguien que lo cuestiona tanto y se enfrenta de forma revolucionaria que lo cambia completamente. Y nos ha pasado recientemente, por ejemplo, ¿no? Bueno, recientemente entre comillas, ¿no? Lo que hizo Steve Jobs. Él revolucionó la época de los teléfonos. Estamos acostumbrados a los teléfonos, digamos, digitales, entre comillas, y él lo hizo, pues, esta forma rectangular que ahora todos lo tienen. Él lo hizo, ¿no? Y que touchscreen y que de esta forma, porque pensó distinto. Se arriesgó, definitivamente, debe haber tenido miles de pruebas y errores, pero eso basó de acá, de esa pregunta, de ese cuestionamiento, de ese llevarte, de cuestionamiento a él y su equipo. Ojo, por eso siempre hablo del jefe que también te tiene que cuestionar, te tiene que dar de ver otra forma, como dicen, pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, él llegó al punto de innovación, pues, ¿no? De romper el mercado completamente y hacer algo que no existía, pues, ¿no? Existen, no se dan siempre, pero todo parte de esa creatividad. Entonces, a lo que voy con esto es, siempre que tengan la oportunidad, es fomenten, si reconocen esa habilidad en esa persona y pasión, si es mejor, foméntenla. Porque siempre, al final somos también como alumnos, que aprendemos, también somos maestros. Entonces, puede ser que lo reconozca en su pareja, puede ser que lo reconozca ustedes con sus colaboradores, en su familia, con amigos. Entonces, reconozcan y fomenten justamente esa habilidad y más si viene acompañada con pasión, porque les va a llevar justamente a que sean mucho más creativos, a que solucionen mejor, que tengan un enfoque mucho mejor, mucho más creativo, vale la redundancia, de su vida o de esa situación que están teniendo en ese momento, ¿no? Sí, no, sí, está interesante, ¿no? Ahora, claro, ya te podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Está bueno, incluso me parece que en el ISO 9000, las últimas versiones de ISO 9000, ya considera un acápite o un apartado para la creatividad, me parece, ¿sí? Imagínate. Entonces, hay círculos de calidad, o sea, la filosofía japonesa, súper creativa, y es más, es la que no occidental ahora, ¿no? Entonces, reducción de costos, o sea, tienes muchas, efectivamente, ¿no? Tú puedes desarrollarla y yo creo que nos pasa mucho que desarrollamos nuestra capacidad creativa en el trabajo o en las cosas que hacemos, que no necesariamente son cosas, a ver, que nos apasionan y que no necesariamente son cosas en las que tenemos talento, sino son cosas que por diferentes circunstancias terminamos estudiando una carrera, terminamos tomando ¿no? Por diferentes formas, ¿no? Seguramente muchos podrán identificarse en que, oye, finalmente terminé estudiando lo que no quería, que es otra profesión, otra carrera, y terminé trabajando en otra cosa. Nos pasa muchas veces. Entonces, hay como ese alineamiento, ¿no? Entonces, claro, finalmente te toca trabajar, por ejemplo, en producción, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Hay metas, hay objetivos que mejoran resultados, saber cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto, y ahí entra, ¿no? Entra y ahí, con la misma experiencia que tú vas teniendo, vas desarrollando. De pronto, si has trabajado muchos años en la industria, o en áreas de producción, por ejemplo, tendrás un poco más de creatividad, si se quiere, para solucionar problemas, para poder ver formas creativas para, oye, voy a diseñar un dispositivo nuevo, ¿no? Para que haya menos fuerza, mejor posicionamiento a una determinada operación de trabajo. Sí, por supuesto, ¿no? Experiencias, te podría compartir varias también que he podido ver, o sea, ser observador y también por ahí desarrollar algunas, ¿no? El tema acá, y mencionabas el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Y yo pensaba en Albert Einstein, en los grandes visionarios. Pero el tema es que no lo llevamos al humano. Porque, por ejemplo, revisando la vida de Steve Jobs fue un gran creador, un gran innovador. Pero esa creatividad que él tuvo para lo que construyó y para lo que impactó al mundo, no se la aplicó en sí mismo. O sea, esa creatividad para construir su vida más saludable,
para ser una persona que estaría, por ejemplo, viendo con nosotros, por ejemplo, hasta ahorita, ¿no? O sea, hay muchas elecciones de vida, ¿no? Como pasaba Einstein, ¿no? Einstein era un genio, pero no, pues, no tenía sus relaciones con su esposa, con sus hijos, o sea, hay partes oscuras, ¿no es cierto? Entonces, a veces, claro, cuando es una persona pública o famosa, eso como que queda de lado, ¿no? Dice, no, qué genio, ¿no? Pero el tema es de que, si aterrizándolo como un humano normal, te muestra pues de que la creatividad tenía solamente para una sola parte de su vida, y no era integral. Entonces yo creo que el mayor desafío que tenemos es que la creatividad debemos aplicarla en la totalidad de nuestra vida, no solamente en un área de nuestra vida. Hay personas que son muy creativas en su trabajo, pero en sus relaciones tienen problemas. O no pueden tener una conversación con su pareja o con sus hijos, o no tienen relación con sus hijos finalmente, o esa creatividad no se la transmiten, no la trasladan a sus hijos. Entonces, ahí tenemos algo que sí, justo hablabas de cuestionamiento, y me encanta cuestionar eso porque la consigna, cuestionemos, antes que cuestionar cualquier cosa, cuestiona de ti mismo, cuestiona tu alma, cuestiona cómo estás siendo, cómo estás siendo en tu vida, en tus relaciones, en todas las áreas de tu vida. Entonces yo creo que ahí sí, ¿no? O sea, seguramente todos en nuestras profesiones, en las cosas que hacemos, hay cosas que nos salen bien y que tenemos una facilidad para validar cosas, ¿no? De repente recursos humanos, oye, ¿cómo validar nuevos sistemas de evaluación, de calificación, o las entrevistas, hacer la broma? Perfecto. Pero esa riqueza o esos recursos que tú vas, o esas respuestas que tú mismo vas creando, vas desarrollando, permítetelas trasladarlas a tu vida, a ti mismo. O sea, a ti mismo, a tu alma, a tu cuerpo, a tus emociones. Por ejemplo, para la gestión de tus emociones. Oye, ¿cómo puedo yo gestionar mis emociones de otra forma? De una forma divertida, de una forma que me permita conectarme más, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con mis talentos, con mis fortalezas, con mis valores, con mi pasión. Porque, a ver, yo diría, no todos tenemos algo que nos apasiona, pero muchas veces, Mirko, no nos damos cuenta a qué costo vivimos, enfocamos nuestra pasión. Porque tú escuchas, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De grandes, por ejemplo, artistas de rock, ¿no? De grandes talentos de la música, y tú ves que viven poco. Mueren jóvenes, terminan autodestruyéndose, y tú dices, oye, ¿no? Esta chica, por ejemplo, Amy Winehouse, me viene esta jovencita, un talento maravilloso, una de las Una grandes voz voces del increíble. soul. Era la gran voz del soul, era la innovación, era el cambio de paradigma del soul casi, no sé, era una, ¿no? Y creo que no llegó ni a los 23, 24 años y termina autodestruyéndose. Entonces todo ese talento, toda esa pasión, entonces, y esa creación, porque ella creaba música, creaba, ¿no?, arte, ¿no?, la creación, pero sin embargo, había una desconexión con su propia integridad, con su propia alma. O sea, ¿para qué nos sirve? Yo digo, ¿no? ¿Para qué nos sirve crear tanto hacia afuera, crear tantas cosas para la humanidad, si finalmente vamos a terminar autodestruyéndonos? Entonces, ahí hay una contradicción. O sea, está perfecto tu creatividad, pero yo digo, ¿no? Si tu creatividad no te permite a ti ser mejor humano, y ser mejor humano partiendo de ser más íntegro contigo mismo, amarte más, ayudarte más a ti, ¿no es cierto? Entonces, claro, si bien puedes trascender, ¿no? Pero yo digo que, sin embargo, tú podrías hablar con las personas cercanas, ¿no? O sea, la familia de la chica, las personas más cercanas, y te van a decir algo que los fanáticos seguro van a decir, no, era lo máximo. Alguna vez escuché, por ejemplo, cuando hablaban con los hijos del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Que fue un revolucionario, que impactó al mundo, ¿no? Y ellos nunca lo conocimos, sus hijos. O sea, entonces, el tema es ese. O sea, yo creo que hay una desconexión, y yo creo que en la medida que todos podamos desarrollar nuestra creatividad, fíjate lo que te digo, para mejorar nuestra alma y ser más humanos, ser mejores humanos, ser agentes de bienestar, agentes que provoquen, faciliten el bienestar en las demás personas. Entonces yo creo que ahí estamos hablando de otro tipo de trascendencia. Ya no una trascendencia materialista, sino una trascendencia humana, que es donde yo creo que ahí está el tema. O sea, nuestra creatividad se enfoca en lo material. Grandes edificios, ¿no? Grandes eslogan, grandes estadios, grandes esculturas, estatuas. Y los humanos, nosotros seguimos y nos vamos, y vamos a seguir, y van a seguir pasando, la vida va a seguir, los monumentos harán, sí, perfecto. Pero ¿dónde está la creatividad humana? ¿Dónde está esa maravillosa luz del alma humana, o sea, para ¿no?, avivarla, para darle otro matices desde nuestra creatividad humana? Entonces yo creo que nos estamos enfocando mucho en lo material y nos estamos olvidando de llevar esa creatividad, Mirko, a hacer. Por eso hablamos del poder de la creatividad para construir tu vida, para construir nuestras almas.
Y construir nuestra alma más alma significa, Mirko, humanidad más ética, una humanidad más íntegra, más enfocada al bienestar. No sé cómo, ¿qué piensas tú Sí, de esto, no? es que definitivamente, Clever, como siempre lo hemos dicho, todo comienza de uno mismo. Entonces, obviamente, siempre lo que hace normalmente el ser humano es mirar hacia afuera, ¿no? Que no está mal, pero es, si tú no estás bien y tú no lo aplicas a ti mismo, se, se tergiversa, o por último, no llegas a ese equilibrio que tanto se busca, ¿no? Pero sí lo pides. Eso es un poco la parte que siempre digo que me parece hasta cómica, por decirlo de cierta manera. Buscas tranquilidad, buscas equilibrio, pero tú no la estás teniendo porque justamente tú mismo estás generando el desequilibrio, ¿no? Y algo mientras que te escuchaba, que se puede aplicar muy bien es, por ejemplo, con la pareja, pues, ¿no? Yo más de una vez he escuchado que decían, pues, ¿no? Una pareja sana es la que nunca discute. Eso es mentira. Eso es mentira. Así, de arranque. Una pareja es válido que discuta, que no discuta frecuentemente, que sus discusiones sean sanas y dentro de estos que busquen soluciones. Es ahí donde entra la creatividad, porque se están retando a hacerlo de manera distinta, a buscarse de otra forma, a intentarlo de otra manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, somos, como le digo, ¿no? Es muy fácil caer en la monotonía y en la rutina. Entonces, hay parte de uno mismo decir, ¿sabes qué? No, quiero de otra forma. Intentemos, busquémoslo de otro ángulo, enfoquémoslos, ayudémonos, no lo sé, ¿no? Entonces, y esa es la parte que concuerdo contigo que se ha perdido, ¿no? Es como que nos dejamos a la deriva, en la pareja, en el trabajo, en general, pues, ¿no? Y es como que regresar a la fuente realmente y decir, ok, oye, yo estoy bien, yo tengo que aplicarlo en mí, y en este caso con mi pareja, o en el trabajo, con mis amigos, con la familia, lo mismo, ¿no? Porque se van a presentar esos retos. Lo que pasa es que también sale muy rápido, y esa es parte de una creencia, obviamente, que va totalmente en contra de la creatividad cuando dices, no puedo. ¿Quién te limita? ¿No? Entonces, mi respuesta es bien simple. Si tú en este momento, tomando como ejemplo, ¿no? Clever o cualquier persona me dijera eso, yo le diría tan simple como que, si tú me dices que eres manco, me dices que eres cojo, que eso tampoco imposibilita, ¿no? ¿Ok? Te lo hace distinto. Quizás más difícil en algunas situaciones, perfecto, pero no te imposibilita, ¿no? Y eres, no sé, eres un vegetal, ok, te puedo creer que no puedas. Después siempre puedes, con mayor o menores limitaciones, en todo sentido, ya sean físicas, mentales, emocionales, económicas, ¿no? Pero no es que no puedas, ahí entra tu creatividad. Pero si tú tienes esa creencia tan aferrada a ti que no puedes, y encima no quieres salir de tu zona cómoda, quieres seguir en tu rutina, no existe la creatividad, no existe. Y comienza por ti mismo, ¿no? Entonces, nadie te va a sacar, nadie te va a decir. Te pueden dar muchas opciones, te pueden dar ejemplos, te pueden tratar de querer ayudar, pero si no parte de ti, no lo vas a hacer. Y justamente yo creo que esas situaciones que tú planteas es lo que ha pasado, ¿no? Esas personas eran muy creativas con un talento enorme, ¿no? En la música, en cualquier tipo de arte, en ese caso en la parte industrial, o quien sea, los genios que han habido en toda nuestra historia, ¿no? Pero justamente no se han dedicado a ellos, ¿no? No han sabido encontrar ese equilibrio personal. Y obviamente cuando hay ese desequilibrio, y es un equilibrio tan grande, que te termina pasando factura tarde o temprano, ¿no? Ya sea en el lado si quieres, físico, con un tema de salud, ¿no? Que tú mismo te pones a un grado de autodestructivo, o que simplemente no te conoce tu familia, tus hijos, ¿no? Entonces, que también es grave, ¿no? O sea, ese lado emocional es cero. O sea, sabes que Sí, tienes hijos, o sabes que tienes una familia o una pareja, pero no existen para ti, y tú para ellos. Entonces, qué fuerte, ¿no? sí, tu pasión te absorbe totalmente. O sea, por eso te digo, muchas veces la creatividad te absorbe tanto que al final terminas totalmente poseído por tu pasión y te olvidaste de todo el mundo. Como que te aíslas de todo. Y es más, ni siquiera o sea, porque a ver, el vivir tu creatividad también implica poder reconocer la creatividad en otras personas, por ejemplo. Poder saber, o sea, porque a ver, la creatividad, como somos seres sociales, es algo de uno mismo, pero también es importante que en lo relacional nosotros también celebremos y apreciemos la creatividad de otras personas. Porque eso también nos pasa, nosotros estamos más acostumbrados a enfocar las cosas en forma negativa, a criticar o a juzgar o a invalidar, y no validamos, por ejemplo, la creatividad
que todas las demás personas tienen. Entonces, hay algo interesante, porque yo creo que muchas veces las personas muy creativas, ¿no? A veces pueden caer en un egoísmo. De alguna forma se cierran en un egoísmo porque de pronto no soy yo y los que están alineados a mi creación o a como yo, a la forma como yo creo o a mi creatividad, bien, bienvenidos. Si no, no existen. Entonces tu escucha, yo creo que eso ha pasado con tanta gente tan creadora de tantas cosas, que su capacidad de escucha ha sido parcial, ha sido sesgada, no ha sido una escucha plena. Una persona, por eso hablamos, y conmigo lo indicamos bastante, que es fundamental desarrollar nuestra competencia, nuestra habilidad para escuchar nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, cómo no, escuchar nuestro talento, nuestra pasión, escuchar nuestra creación, nuestro poder creativo. Entonces el tema es eso, o sea, yo creo que cuando tú te enfocas solamente a un solo punto, tu escucha está parcializada, no es total, porque claro, tú no estás solo tampoco. Entonces yo creo que también, como tú también lo desarrollas, tú vas a ir desarrollando tu creatividad también en la convivencia. Muy bueno ese análisis, por ejemplo, que planteaste de que efectivamente en las relaciones, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas en su relación? No. Ya sea en tu relación con tus padres, ¿no? Entonces ese es un bonito ejercicio porque, a ver, se trata de superar un obstáculo relacional. Entonces, no es un obstáculo material, es un obstáculo que tiene que ver con humano, o sea, es un obstáculo humano, si se quiere, emocional, con pensamientos, con toda la mezcla que ya conocemos, que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí está perfecto, porque justamente ante un obstáculo relacional, por ejemplo, una traba, un bloqueo relacional, ahí donde tú vas a, o sea, si te permites mirar, te vas a decir, oye, espérate, de pronto mi forma de decir las cosas no es la más adecuada. De repente no estoy gestionando bien mis emociones y lo hablo, ¿no? Ofuscado, alterado. Entonces, espérate, voy a comenzar a hacerme cargo, ¿no? A hacerme cargo de mis emociones, ya estamos bien, porque esa es la clave, hacerte cargo, y comienzas a gestionar mejor tus emociones, y comienzas a hablar las cosas de otra forma. Entonces tú comienzas a generar acciones que antes no hacías. Entonces ese hacer diferente, va a generar un impacto en tu relación. De todas maneras. Necesariamente. La otra persona va a decir, oye, lo que hablamos, ¿no? Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que entregas. Entonces la otra persona va a decir, oye, me estás entregando algo diferente. Y algo le va a pasar a la otra persona. Sí o sí le va a pasar algo. Entonces va a decir, oye, ¿no? Entonces, esa es una forma de tu creatividad, de ese poder creador que tenemos todos, efectivamente, ¿no? Ver mejores formas de hacer las cosas, ver cómo a ver, llámale estrategias, desarrollar estrategias, ¿no? Prácticas, buenas prácticas, ¿no es cierto? Hábitos saludables que te permitan vivir mejor y, por supuesto, generar una convivencia saludable, porque, a ver, finalmente se trata de eso, ¿no? Hablamos de estas personas conocidas, ¿no? Que tenían una gran creatividad, pero miren qué tipo de convivencia tenían. Su mayoría no tenían una convivencia saludable, una convivencia destructiva. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué te sirve entonces tu creatividad finalmente? Entonces, yo creo que la creatividad es algo que debemos enfocar de forma transversal, ¿no? O sea, y debemos llevarlo a toda nuestra vida. Efectivamente, está esa pasión por lo que nos gusta, está perfecto, pero tratemos de que esa pasión no nos desconecte de nosotros mismos ni de los demás. O sea, que ese poder creativo para el que uno va desarrollando en su profesión, porque generalmente pasa esto, Mico, en la práctica sucede que todos desarrollamos de alguna forma nuestra creatividad en lo que finalmente terminamos estudiando, que no necesariamente es lo que nos apasiona y que no necesariamente es lo que tenemos talento, pero al final, mira, yo terminé estudiando, por ejemplo, ¿no? Contabilidad, ¿no? Ingeniería química, perfecto. Entonces tú en ese campo seguramente, ¿no? Con más actitud o menos actitud, quiera o no quiera, en los ámbitos donde tú estés, te vas a encontrar con gente de tu misma disciplina, de tu misma profesión, que va a ser más creativa y, quiera o no quiera, vas a recibir algún tipo de impacto, de influencia, y algo te va a quedar. No hay forma, el humano, así se resista, algo te va a quedar. Entonces, está perfecto, ¿no? Pero, a ver, si finalmente tú a través de tu experiencia vas desarrollando, como tenemos toda capacidad para hacerlo, entonces, o sea, conéctala contigo mismo, ¿no? O sea, que no quede solamente en tu campo exterior, en la parte hacia afuera, mi trabajo nomás. Salgo del trabajo y se me fue toda la creatividad, no hablo con nadie, no. O sea, trata de, porque puede ser, ¿no? A ver, el descubrimiento, esto puede ser un contradictorio, ¿no? De pronto no te das cuenta tú mirándote hacia adentro, sino de pronto te das cuenta cuando, bueno, de alguna forma sí lo vas a hacer, pero cuando te ves haciendo tu profesión, estás generando cero, o sea, tú en tu forma de actuar estás generando también tu forma de ser. Entonces ahí, de pronto, ¡pum!, te vas a dar cuenta de algunas cosas. Oye, mira, yo me doy cuenta que tengo creatividad para las fórmulas químicas, no sé, ¿no? Entonces, trata de que esa habilidad, ¿no?, que tienes, conectarla contigo, a tu alma, o sea, que no sea dos islas, ¿no?, que no estén separadas, sino que sea un solo tejido, ¿no? Y desde ahí, jalándola, o sea, es como que haces desde afuera, ¿no? Viene desde afuera, entre comillas, de tu asociación, y la comienzas a meter hacia adentro.
Y desde ahí vienen los cuestionamientos, decir, oye, okay, ¿cómo puedo entonces, esto que me va muy bien, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hace que yo genere esas cosas? Y seguramente yo te diría, de arranque, un primer punto es, seguramente tiene que ver con tu emoción, pues, porque de pronto amas hacer fórmulas o te encanta hacer fórmulas y te conectas con tu amor, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué está pasando contigo mismo? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde está tu amor a tu pareja? Entonces, sí, ya sabemos que el amor es una buena fuente, ¿no? Entonces yo creo que sí, Nico, o sea, ahí tenemos, ¿no? Como para regalarnos mucho. Yo creo que tenemos Eh, mucho para poder creativo, ¿no? sí, no, y es buscar esos espacios, ¿no? Y saber unir, pues, ¿no? Unir básicamente esas habilidades o esas pasiones, ¿no? O sea, a ver, lo puedo llevar a un caso extremo, tomando tu ejemplo, ¿no? Ok, me gusta la química, ¿no? Y mi esposa le gusta cocinar, pero yo nunca le he ayudado, nunca me ha importado, nunca le he dado valor, pero lo puedo hacer. Porque la química, a ver, hay que tener sentido de que estás mezclando, ¿no? Pero no lo puedes hacer lo mismo ayudándola o haciendo algo distinto, por ejemplo, mientras que ella cocina. Yo creo que sí. O ayudándole, por ejemplo, a tus hijos con una tarea o enseñándole, pues no, si tú sabes perfectamente, ¿no? Qué tal reacción genera, pues corrosión, enséñale. O sea, hay formas, ¿no? Y justamente con los niños pueden ser justamente más creativos todavía aún, pues, ¿no? El niño se va a sorprender, pues, ¿no? Que si mezcla dos cosas, cambie de color o salga, pues, espuma o no lo sé, pues, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? O sea, estamos hablando que en caso de química, pueden ser en cualquier otra manera. Es justamente, ahí está la creatividad de ver cómo se lo plantea. Y justamente siempre regreso al tema de los niños porque claro, es mucho más directo, ¿ya? Y por ende normalmente es más fácil, como yo te lo explico a ti, Clever, ¿no? O una persona, digamos, con cierta experiencia. Pero el niño no, pues. Y te hablo niños de menor de 12 años, ¿no? Porque ya un niño de 12, 13 años ya tiene esa parte de razonamiento y te puede entender mucho más lo que tú lo estás explicando, ¿no? Pero un niño de 5 años, de 7 años, yo sí creo que tienes que tener mucha también creatividad para poder explicarle y entenderle el contexto, la situación o un ejemplo, ¿no? Entonces, no nos damos, yo creo que no nos damos esa oportunidad para poder hacerlo, sino es más como una imposición, pues, ¿no? Entonces, pero al final también remite en uno mismo, ¿no? Entonces, a veces con un juego, por eso, mira, ¿por qué te lo digo? Porque al día de hoy ha tomado cada vez mucho más fuerza lo que se llama gamification, que es, y mucho en el tema de recursos humanos, ¿no? Que es, yo te evalúo a través del juego o mientras estás jugando. Entonces, y uno de los juegos que ha tomado mucha fuerza es con el Lego. Entonces, imagínate, yo te doy un montón de piezas aleatorias de Lego y te digo, a ver, plásmame tú lo que para ti es liderazgo. ¿No? O sea, ahí tu creatividad tiene que irse y ahí va con colores, implica muchas más cosas, ¿no? Pero lo hacen jugando, como lo hacíamos de niño, ¿no? Entonces, Ahí está. eso es una mezcla de eso. Claro, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Seguiremos ahondando más en ese tema. Como siempre, hemos querido dar un primer vistazo al tema de creatividad y a todo lo que puede jalar. Gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros. Gracias a ti, Claire, por estar acá. Espero que tengan un buen fin de semana. Y no sé si quieres decir algo final, Clever. Bueno, sí, bueno, gracias Mirko, gracias una vez más por este espacio, por esta oportunidad para poder compartir con nuestros amigos, con nuestro público, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Definitivamente solo decir de que conectémonos con nuestra emoción del amor, ¿no? La creatividad viene desde el amor, así que desde nuestro amor propio, ¿no? Desde el amor a la vida, y por supuesto, ¿no? De nuestro sentido de vida, ¿no? O sea, quiénes queremos ser, ¿no? Quiénes queremos ser como humanos y a dónde queremos llegar, ¿no? Nuestras metas, nuestros objetivos, tienen mucho que ver con esa construcción, como lo hemos hablado de nuestra vida, ¿no? Entonces, invoquemos desde el amor a nuestro poder creativo que todos tenemos y todos podemos desarrollar con paciencia, con calma, ¿no? Nadie nos apura, es nuestra ¿No? vida y por supuesto aprender de otras experiencias también es importante, así que bienvenido el poder creativo para hacer mejores, para hacer un mejor mundo, Mirko, Así que es, creo que se hace necesario. totalmente. Y simplemente ahí es decirles, olvídense del no puedo, que sí lo pueden lograr. Entonces, quítense eso de la cabeza y a ser creativos, a retarse, a cuestionarse, nada más, y sean creativos en cualquier espacio, porque todo espacio que tenemos
nos da esa oportunidad para ser creativos. Que tengan un buen fin de semana, a ser conscientes, a seguir conscientes. Buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana en nuestro programa con otro tema muy interesante. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Clever, un fuerte abrazo a todos y Gracias. nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias.